Bienvenidos a la sesión número 5 del curso de ética. El tema que vamos a abordar el día de hoy se titula El objeto de estudio de la ética, el aspecto más filosófico de la ciencia moral o ética. El objeto de estudio de la ética es el acto o las acciones morales desde la perspectiva de las normas o principios y la finalidad de dichas acciones. Es decir, que la ética se preocupa de estudiar los comportamientos de las personas principalmente de dos perspectivas: los principios morales y la finalidad de las acciones. Pues bien, este objeto de estudio se divide en dos partes, lo que se conoce como el objeto material de estudio de la ética y el objeto formal de estudio de la ética. Vamos a abordar en primer lugar el objeto material de estudio de la ética. Son las costumbres. En este sentido, la ética estudia las costumbres sin importar el origen donde éstas se desenvuelven, a saber, cultural, religioso o nacional. Hay muchas costumbres en el mundo, entonces la ética estudia todas estas costumbres. Desde el punto de vista formal, o sea, el objeto formal de estudio de la ética, son las normas y los fines de las acciones. Por ejemplo, ningún ser humano puede actuar correctamente sin antes tener presentes ciertas normas de conducta que le exige tanto su conciencia como la sociedad a la cual pertenece. Necesitamos siempre normas para comportarnos, ya sea personal o socialmente. La finalidad de sus acciones se refiere a sus intenciones al actuar de una manera determinada. Continuemos pues con el objeto material de estudio de la ética. Desde la perspectiva del objeto de estudio material de la ética, nacen diferentes teorías morales como criterios de moralidad, es decir, como aspectos para enunciar y emitir juicios de valor moral sobre actuaciones concretas de los seres humanos. Y tenemos dos teorías. La primera, las tres causas de las acciones inmorales, y la segunda teoría, los 4 parámetros para emitir juicios de valor moral. Empecemos en primer lugar con las tres causas de las acciones inmorales. La acción inmoral siempre es producida por una o varias de las siguientes causas. O sea, cualquier acción que nosotros vemos que es inmoral, que es mala en sí, tiene tres causas, o podría tener tres causas. La primera es por ignorancia. Muchas personas hacen cosas malas o viven de una manera errada simplemente porque desconocen la verdadera naturaleza del bien para estas personas. La solución, por supuesto, para este mal es simplemente el conocimiento, la instrucción, la educación, para que las personas sepan lo que es bueno y lo que es malo. La segunda causa es la debilidad. Nuestra vida muchas veces está sometida al vaivén, ya sea de la fortuna o de nuestras inclinaciones pasionales. Eso denota nuestra debilidad para resistir la seducción del mal. La solución para este mal no es solo el conocimiento, pues uno puede tenerlo y tener la debilidad al mismo tiempo. Pues estamos conscientes de que lo que hacemos no está bien, sino en la búsqueda de la disciplina que nos ayudará a temperar nuestras indómitas pasiones. Necesitamos tener un cierto orden, disciplina en nuestra vida para evitar que nos inclinemos hacia esas debilidades congénitas que tenemos los seres humanos. Y en tercer lugar, la malicia, como otra causa de inmoralidad. La persona que comete una acción mala a sabiendas y con premeditación y alevosía, no solo hace una acción ilícita en sí misma, sino que también a ella misma se hace ese daño. Malicia supone voluntariedad e ilustración sobre el mal que se quiere hacer, no importando las consecuencias. La única solución para este mal moral no es preventiva como las otras dos, sino consecutiva. Es decir, para ello se necesitará la sanción punitiva como la única capaz de equilibrar la justicia, o sea, sancionando el mal, haciendo que las personas paguen por sus errores. En segundo lugar, la segunda teoría de criterio de moralidad se llama los 4 parámetros para emitir un juicio de valor moral. Es sobre las acciones que vemos en los demás y vemos cuáles son las cuestiones malas y por qué son. En primer lugar, la norma o ley. La segunda, la intención. La tercera, el acto en sí. Y cuarto, las circunstancias. ¿Qué es la norma o ley moral? La conducta del ser humano debe ir siempre acorde a unas leyes, sean estas internas, morales o externas, legales, para conducirse bien tanto con respecto a sí mismo como con respecto a los demás. Toda acción del hombre puede ser enjuiciado en base a estos dos tipos de leyes, es decir, que podemos acudir a ellas para discernir si determinada acción es buena o mala. Cuando se dice, por ejemplo, no robar, y si una persona hace un acto de robar, la ley prohíbe robar.
y por lo tanto nos acudimos a la ley para emitir un juicio de valor moral diciendo que robar es malo. En segundo lugar, la intención. Toda acción está siempre predeterminada por una finalidad, sea este de utilidad, de placer o de desinterés. Ahora bien, la finalidad de una acción está siempre precontenida en la intención de la gente en cuestión. Es decir, si quiero hacer algo es porque lo deseo hacer. El filósofo alemán Immanuel Kant dijo que toda acción moral es buena o mala según la intención con que se quiera realizar esa acción. Es decir, la buena voluntad siempre es necesaria para actuar correctamente en el mundo moral, pero por sí sola no basta. Para ello necesitamos lo siguiente: 1, el conocimiento del bien, o sea, el verdadero bien, y 2, el conocimiento de esta ley moral que con anterioridad hablábamos. Es decir, no solamente de buenas intenciones, pues, consiste la moralidad de las personas. Número 3, el acto en sí. Por sus frutos los conoceréis, es lo mismo que decir, cada persona se conoce por lo que hace en su vida y no simplemente por tener una buena voluntad o seguir fielmente un código de conducta. La calidad moral de una persona se mide por sus obras, por su actuar en la vida. Esto es lo más importante. Entonces nosotros emitimos un juicio de valor moral en base a esa actuación de los hechos en sí de las personas. Y por último tenemos como parámetro las circunstancias. Muchas veces las circunstancias nos impiden hacer las cosas tal como desearíamos, o sea, la intención, o como dictan las leyes morales. El elemento circunstancial se introduce como un accidente y nos pone a considerar que tales acciones son mitigadas por tales hechos. Un ejemplo: si atropello a un niño y lo mato con mi vehículo, esta acción es en sí misma un crimen, un acto malo. Va contra la ley natural que nos prohíbe matar. Y nuestra intención jamás consideró esta posibilidad. Fue simple y sencillamente un accidente. O sea, las circunstancias fueron accidentales por lo que matamos a ese niño con nuestro vehículo, porque se cruzó detrás de una pelota y nosotros no nos dimos cuenta. Pues bien, vamos ahora a hablar sobre el objeto formal de estudio de la ética. Pasamos del estudio de las costumbres con los criterios de moralidad y vamos al objeto formal de estudio de la ética. Habíamos dicho que el objeto material de estudio de la ética son las costumbres. Ahora bien, a la ciencia moral o ética le corresponde desde su perspectiva formal estudiarla a la luz de la razón. La razón, en primer lugar, estudia el comportamiento humano y saca como conclusión que toda conducta, para que sea correcta desde el punto de vista moral, debe cumplir dos requisitos, a saber, por un lado, que toda acción debe ser regulada por un código o norma moral, y por el otro, que todos los seres humanos actuamos en función de fines. Ahora bien, vamos a hablar de estos dos aspectos, de las normas y de los fines. La norma moral debe reflejar en primer lugar la ley natural. Posteriormente, la razón debe iluminar la vida de las personas para que ésta sepa conducirse correctamente. Los fines pueden ser de dos clases: uno natural y otro sobrenatural. Al primero le corresponde la felicidad en esta vida según las posibilidades de la naturaleza humana. La enseñanza, por ejemplo, y la práctica de la virtud son sus mejores aliadas, que hemos abordado anteriormente con Aristóteles y con Sócrates. Ahora bien, existen tres tipos de normas. El filósofo francés Jacques Maritain dividió las normas en tres categorías. La primera, llamada norma piloto, que tiene como norma piloto a Dios como ejemplo máximo. La segunda, la norma precepto, que está representada por la constitución de un país o por bien los 10 mandamientos. Y en tercer lugar, la norma coerción o coercitiva, que son leyes punitivas. A continuación les ponemos un esquema para que ustedes vean estos tres tipos de normas, ¿verdad?, que son necesarias tenerlas en nuestra vida para seguir, pues, el buen ejemplo de Dios, el ejemplo de las normas, digamos, de una constitución o las normas religiosas, y después las coercitivas que nos prohíben hacer ciertas actuaciones. Vamos a hacer un comentario sobre estas normas de Maritain. Definitivamente que el ejemplo más ilustrador para seguir a una persona o un Dios con sus perfecciones y ejemplos, son sus perfecciones y ejemplos. Esto tiene, por supuesto, una enorme influencia moralizadora en la vida humana, siempre y cuando se la acepte por fe. Esto es una cuestión lógica. Las normas preceptos no son solo necesarias acatarlas para vivir en sociedad,
Las leyes de tránsito son un buen ejemplo. Es necesario también descubrir las leyes que nos dicta la conciencia moral. Son leyes que también tienen sus nefastas consecuencias cuando las infringimos. Y por último, las normas coercitivas son siempre necesarias para temer el mal que nos puede acontecer cuando no escuchamos la voz de la conciencia que siempre nos dirá, haz el bien y evita el mal. Por supuesto, ustedes y yo sabemos que hacer el bien en este mundo no es fácil, pero hacer el mal sí lo es. Por esto mismo necesitamos de cierta coerción para no dejarnos dominar por esta fuerte inclinación que tenemos todos los seres humanos hacia el mal. Y la coerción es decir, no robar, no matar, no adulterar, etc. Y hasta aquí la sesión número 5. Muchas gracias.